clase de hoy, agradeciéndole a Dios por otro domingo más que nos permite, ¿verdad? Aunque yo sé que algunos están cansaditos del viaje, pero pues el Señor nos da fuerzas y pues todo necesita un sacrificio, ¿verdad? Todo necesita un esfuerzo para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Yo sé que algunos se empezaron a preparar desde las 12, ¿verdad? Algunos a las 12:30 y así. Las hermanas ahí ya están mirando en el espejo, ¿verdad? Los hermanos. ¿Por qué lo estoy diciendo por Maribel? Pero todo se necesita un esfuerzo, ¿verdad? Y algunos pues dijeron, a las 2 me voy. Pero pues el Señor nos da fuerzas. Vamos a estar comenzando ya con nuestra clase. Vamos a buscar en nuestro expositor bíblico la clase número 23, que es la que corresponde para este domingo. Amén. Tenemos dos pasajes de la Biblia, que va a ser en Marcos 5, del 1 al 20, y Mateo 12, del 43 al 45. Gloria a Dios. Dice el tema de este estudio, dice, liberados para ministrar a otros. Liberados para ministrar a otros, ¿verdad? Y como objetivo tenemos 3. Y dice, reconocer la realidad de los demonios y su modo de operar. ¿Cuántos creen que existen los demonios, hermanos? Amén, todos, ¿verdad? Amén. Dice reconocer la realidad de los demonios y su modo de operar. El segundo dice comprender que Satanás y sus demonios ya han sido vencidos. O sea que en ellos, para nosotros como cristianos, no existe ningún poder oculto que nosotros no podamos vencer, que el diablo nos quiera derrotar, ¿verdad? Porque ya Jesús lo venció en la cruz del Calvario. O sea que todo su poder, toda su autoridad que Él tiene ante la presencia del Señor, ¿verdad? Es nada. Es lo que nos está dando a entender la palabra. Dice el 3, experimentar el poder liberador y transformador de Jesucristo para ministrar a otros. Vamos a estar viendo el pensamiento central. Voy a pedirle a alguien que lo tenga a la mano, que me lo lea, por favor. Cristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, con el fin de que anunciemos el mensaje de liberación que todavía están en cada. Amén. Aquí como que le hace falta una S, ¿verdad? Sí. Porque debería ser Cristo nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, con el fin de que anunciemos el mensaje de liberación a los que todavía no están, a los que todavía están encadenados. El texto áureo lo vamos a encontrar ya en Colosenses 1:13, que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice la palabra del Señor que antes de venir a Dios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? O sea que estábamos vivos físicamente, pero espiritualmente andábamos, ¿verdad? Como sonámbulos, ¿verdad? Que nada nos hacía recapacitar hacia dónde estábamos caminando, ni en la situación en la que nos encontrábamos en nuestros delitos y pecados. Vamos a estar viendo nuestras lecturas antifonal, que son, ¿verdad?, las citas sugeridas para este tema. Vamos a estar viendo se refiere a un pasaje muy conocido por todos, que gracias a Dios, ¿verdad?, por este acontecimiento que pasó, por este milagro que el Señor Jesucristo realizó en su ministerio durante toda la tierra, es que nosotros podemos conocer un poco más de la existencia de estos seres espirituales y cómo operan, ¿verdad?, estas criaturas espirituales de maldad. Así que pues vamos a leer un poco de lo que dice aquí. Bueno, aquí destacan más los pasajes más importantes de este estudio, ¿verdad? Y voy a leer el primero y ustedes me acompañan en el segundo, como de costumbre. Marcos 5:1 dice,
Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Leamos juntos el 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una pregunta que aquí dice: ¿qué significa Decápolis? Pastor. Deca 10. Yo creo que me está diciendo que lo Deca 10 y polis ciudades. Ajá. Amén. 10 ciudades. Gloria sea Dios. Una región, ¿verdad?, que aparentemente el Señor no visitaba, pero en esa ocasión decidió ir por una misión especial que él tenía en ese lugar. Vamos a estar viendo, hermanos, algunas maneras, algunas formas de cómo los demonios, ¿verdad?, operan en la vida del ser humano. Vamos a estar viendo cómo a veces cosas que nosotros creemos que son naturales de nosotros, o que actuamos conforme a nuestro propio criterio, ¿verdad? Mas sin embargo, a veces son influencias que el demonio mete en nuestra vida, en nuestra mente, para que actuemos de esa manera. Pero en esta clase, a ver si podemos desmantelar, ¿verdad?, esas cosas que él tiene, como la manera como él opera. Bueno, como dije, esto es uno de los grandes milagros que el Señor llevó a cabo. Gracias a este estudio, hermanos, es que nosotros podemos entrar un poquito al mundo espiritual. Después de que, bueno, en este pedazo, en esta parte de la Biblia, ¿verdad?, todo junto el Señor realizó 3 milagros grandes, ¿verdad?, que jamás nadie había visto o no había pasado. El primer milagro que el Señor hizo anteriormente, un día antes, fue darle de comer a 5,000 personas, ¿verdad?, cuando convirtió los panes y los peces en muchos, ¿verdad? El otro milagro fue cuando él cuando él paró la tempestad en medio del mar, ¿verdad?, cuando los discípulos se adelantaron y él le dijo al mar que enmudeciera, ¿verdad?, y el mar se quedó quieto. Y el otro milagro que vemos es este que acabamos de leer acerca del endemoniado gadareno, ¿verdad? Era una persona que pues ya habían tratado de controlarlo, ¿verdad?, amarrándolo con cadenas. Las autoridades habían perdido, ¿verdad?, todo tipo de esperanza en poder controlar a este hombre, porque dice que con esa fuerza que él tenía, rompía, dice, cualquier cosa, como que si nada, dice, como que si era cera caliente, ¿verdad? Así destruía las cosas con las que amarraban, con los que lo amarraban. Vemos, hermanos, cómo estos demonios pueden llegar a ocupar la vida del ser humano, ¿verdad? Controlan sus emociones, controlan incluso ellos son los que atribuyen, amén, controlan sus emociones, su mente, controlan también el estado de ánimo de una persona, su físico de la persona, ¿verdad? También tienen el poder de destruirlo. Y mayormente cuando a ellos les conviene que estas personas no tengan ningún conocimiento de Dios, no lleguen a la luz del Evangelio,
porque es la manera como ellos pueden trabajar más libremente, ¿verdad? Más sin embargo, aquí pasó algo en este estudio que estamos viendo que ni ellos mismos esperaban, ¿verdad? Esta nación o estos pueblos, estos 10 pueblos, ¿verdad? Pues estaban involucrados, ¿verdad? En su hechicería, en su brujería, en tanta cosa, de tal manera, ¿verdad? Que jamás se imaginaron que algo sorprendente les iba a acontecer. Miremos un poquito lo que dice el estudio, a la parte del final. Dice: la posición implica propiedad y sabemos que Satanás y sus demonios no pueden tener o ser propietarios de un cristiano que pertenece a Dios y está lleno del Espíritu Santo. Claro que no, ¿verdad? Pero una persona cristiana que llega a la iglesia puede endemoniarse o puede quedar poseída de los demonios. Hay unos, bueno, si la persona está viviendo, ¿verdad?, una vida recta delante del Señor, no. Pero si la persona le da igual andar en el Evangelio o andar en la calle, ¿verdad?, haciendo las mismas cosas, sí puede, porque la mayores experiencias que yo he tenido de gente que se ha endemoniado han sido dentro de la iglesia, ¿verdad? Gente que ha estado por la iglesia 2 años, mucho tiempo, ¿verdad? Pero que llega un momento en que el Señor se quiere manifestar con esa persona, hacer algo, entonces se manifiestan estos demonios. Gloria a Dios. Entonces, pero dice, en ese aspecto como cristianos estamos seguros que eso no significa que no podamos ser atacados. Si le abrimos a la puerta su influencia y creemos sus mentiras, Satanás invadirá y reclamará derechos de ocupante legal y se resistirá a su expulsión hasta que por medio de la fe en Jesús y un genuino arrepentimiento sea reprendido. Esa es la manera como Él puede ocupar la mente y el corazón de los cristianos cuando nos seduce, ¿verdad? Y empezamos a creerle a sus mentiras, ¿verdad? Por ejemplo, se pueden dar casos dentro del pueblo de Dios que el mismo diablo venga y nos diga: ¿viste al pastor? ¿Viste a los líderes? ¿Viste qué mal se andan comportando? Entonces la persona empieza a cavilar, ¿verdad? La persona empieza a pensar: oh, sí, es cierto, y empieza a haber muchos errores dentro de la iglesia, de tal manera que, pues, en vez de venirse a gozar, lo que viene es, ¿verdad?, viene enojado, se va enojado, ¿verdad? Viene, ya no es lo mismo, sino que él dice: si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer el otro. Gloria a Dios. Sigue diciendo, en forma muy breve pero reveladora, se nos enseña algo sobre el reino de las tinieblas al describir el encuentro de Jesús con la legión de demonios que había convertido a este hombre en una fiera incontrolable. Pero finalmente se ve el triunfo del poder y la gracia de Dios en la transformación de este esclavo del maligno en un mensajero de salvación, ¿verdad? O sea, por eso decía la palabra: no hay poder alguno del diablo, ¿verdad?, que sea tan fuerte que el Señor no lo pueda derrotar, que el Señor no lo pueda vencer. El punto número 1 dice: una vida dominada por el poder de Satanás. Hermanos, al diablo, ¿verdad?, o a la gente, dice la palabra, que tratan ellos de negar la existencia de los demonios, ¿verdad? Y empiezan a ponerles nombres, por ejemplo, los psicólogos, ¿verdad? O las personas estas que le empiezan a poner que eres persona demente, ¿verdad? Que eres un bipolar, que eres las otras palabras que usan para una persona que es esquizofrénico, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a darles pastillas, ¿verdad? Vamos a controlarlo con pastillas. ¿Y qué termina haciendo esta persona? Descontrolado o adicta, ¿verdad?, a la droga. A ver, porque ya no le es suficiente esa pastilla que le dan, sino que quiere más. Y cada vez se pone peor, ¿verdad? Entonces, otros dicen que le llaman trastornos mentales, ¿verdad? Pero de una esos son las personas, ¿verdad?, que tratan de evitar, tratan de que no existen estas fuerzas del mal. Pero del otro lado están también las personas que lo practican, como los hechiceros, ¿verdad?, los curanderos y
los satánicos y todos estos están conscientes de que existe el mal, ¿verdad? Pero el diablo los ha engañado, los ha atado tanto que estos se creen que van a ser siempre superiores que el resto del ser humano. Entonces, hermanos, esto nos enseña a nosotros que en aquel tiempo, cuando no conocíamos a Dios, siempre existía, ¿verdad?, la teoría, ¿verdad?, la creencia que decían, hoy vi a tu abuelito aparecerse, ¿verdad? Hoy vi a tu tía aparecerse, ¿verdad? Y uno dice, algo me vino a decir, o algún mensaje me vino a dar, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que no es así. La Biblia dice que son demonios, ¿verdad? O la otra que dice que a la Llorona y sus hijos, ¿verdad? Y cosas así que inventaban, que vimos tantos nombres que le dan apariciones, ¿verdad? La Biblia los trata, ¿verdad?, como demonios. Y si hay algo que nos empiecen a hablar de extraterrestres, de ovnis, no son más que demonios, según lo que la Biblia dice, excepto que alguien venga y nos compruebe, ¿verdad? No solamente científicamente, sino que también con la palabra, con un libro que sea más antiguo que la Biblia, que lo que él está diciendo es cierto. Quisiera que me aclararan algo, y posible, por ejemplo, lo de la iglesia. Identificar, si hay posibilidades de identificar cuando una persona está poseída espiritualmente. Estoy consciente que cuando una persona está poseída espiritualmente, la persona no tiene un control, ni físico, ni mental, ni en ningún aspecto. Pero identificar cuando un individuo, una persona, está poseída espiritualmente, o cuando está en presencia de un trastorno mental o de una enfermedad mental. Porque así como se enferma el corazón, el hígado, los huesos, el cerebro también se enferma. Entonces, científicamente, en la parte científica está Dios, porque si no existiera la medicina, bueno, no nos curaríamos, porque somos cuerpo, y somos mente y somos espíritu. Entonces, ¿cuándo y cómo podemos identificar que estamos en presencia de un apoderamiento espiritual y cuándo estamos en un problema que sea de salud mental? Amén. Eso lo podemos identificar solamente cuando tenemos la guianza del Espíritu Santo. Por nuestros propios ojos naturales es difícil, ¿verdad? Porque según todos estos estudios que hemos estado teniendo, nos viene enseñando la manera como el diablo opera en lo oculto, ¿verdad? En el mundo espiritual. Pero ahorita vamos a estar viendo algunos pasajes, algunos puntos de la Biblia que nos hablan cómo operan estos demonios. Entonces, al ver estos puntos vamos a darnos cuenta que muchas veces nosotros decimos, es normal, es que así es su carácter, es que la persona está actuando de esa manera, pero no es así, está siendo influenciada por los demonios o por Satanás. Vamos a leer un poquito, dice, miren nada más lo que este hombre hacía. Dice, este pobre gadareno estaba poseído por miles de demonios. Legión me llamo porque somos muchos, le respondieron los demonios a Jesús. Una legión romana está conformada por 6.000 soldados. Cuando los demonios salieron, entraron en un acto de 2.000 cerdos. Podemos deducir que la condición del hombre era realmente lamentable. O sea, no estamos hablando de 7 demonios ni de 10, sino que al referirse legión se está refiriendo, ¿verdad? Que era lo que los romanos usaban en su ejército, ¿verdad? Una legión dice que correspondía a 6.000 soldados. Entonces este hombre no tenía conciencia propia por sí mismo, sino que era influenciado por los demonios. Pero mire lo primero que hace el diablo, lo primero que hacía en este hombre,
dice, su estado lo hacía separarse de la gente y vivir en las cuevas que se usaban como sepulcros. Lo primero que el diablo hace cuando empieza a obrar o actuar en la vida de un cristiano o de una persona es separarlo del grupo, ¿verdad? Usted ve a las personas que vienen a la iglesia pero no quieren comunicarse con nadie, no quieren saludar a nadie, ¿verdad? Sino que agarran y así mismo se van. O cuando ya de plano está cayendo en un deterioro fuerte, le llaman y ya la persona no contesta, no quiere saber nada de nadie, ¿verdad? Marco iba a decir algo. Sí, uno de los síntomas comunes que hace Satanás es apartarte de la vida a la muerte, en todos los sentidos, en lo oculto, en las tinieblas, en la muerte. Y se ha oído de satánicos que lo que buscan es ir al panteón, ir al cementerio de noche, porque es lo que atrae la muerte, es lo que quiere Satanás, que estemos en línea con la muerte, con todo lo que es en contra la vida del Señor. Y por lo que estaba diciendo la hermana, vivo ejemplo del endemoniado. En el mundo no hay casualidades. El Señor tiene el control de todo, dice que hasta de una hoja. Y el Señor, cuando se acercó a claramente lo dice la Biblia, que era un endemoniado. No era una persona psicópata, una persona que tenía un problema psicológico, sino que realmente detectó el problema que era en sí, para después saber qué era lo que tenía que hacer. Pero estamos hablando de un mundo espiritual. Y si buscamos el mundo espiritual en la palabra, lo vamos a encontrar espiritual. Si buscamos el mundo médico, vamos a ir a la medicina. O sea, ahorita lo que estamos buscando, cómo nosotros podemos detectar a una persona que está endemoniada, es por medio del mundo espiritual. Ahora, si vamos a lo natural, entonces ya es otra rama. ¿Puedo añadir algo más a eso? La hermana que nos predicó el viernes, ella leyó sobre una historia y era de la mujer que andaba encorvada. A los ojos de todos era una simple enfermedad. Sin embargo, Jesús lo llamó como un espíritu. Así es que a los ojos naturales va a ser casi imposible detectar estas cosas, sino que imposible. Tiene que ser el Espíritu Santo de Dios que nos lo revele. En el caso de Jesús, pues él sabía, pero nosotros tiene que ser revelado para saber qué es lo que se mueve detrás de algunas cosas. Sí, porque los demonios tienen autoridad. Los demonios tienen la autoridad, ¿verdad? Ilegalmente de apoderarse del cuerpo, y ellos se pueden esconder en un riñón, se pueden esconder en un hígado, se pueden esconder detrás del corazón, se pueden esconder en diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para estarlo ahí destruyendo, para estar deteriorando la salud de la persona, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros, es lo que decía Ani, cuando el Señor llegó y le dijo que había un muchacho que estaba ciego, mudo, ¿verdad? Mudo y sordo, ¿verdad? Que no hablaba. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Le dijo, reprendió al demonio. Y dice que inmediatamente el muchacho empezó a hablar. El Señor tenía ese poder y esa autoridad. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que los demonios son los que vienen cambiando la genética del ser humano, ¿verdad? Cuando se les permite. Los demonios son los que hacen que nazcan niños deformados, que nazcan personas fuera de lo natural, de lo que el Señor lo creó, ¿verdad? Ellos tienen esa autoridad desde sus inicios. Mas sin embargo, ¿verdad? Nosotros como cristianos no tenemos que temer a nada de eso, de que nos hagan brujería, de que nos hagan esto, de que nos hagan el otro, no, porque estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Amén. Hermana Silvia. Dándole contestación también a la hermana, hay muchas cosas de probar y no todo el mundo conoce los demonios. Yo inmediatamente veo una persona que tiene algo de demonio, lo identifico, la gloria del Señor. Pero hay personas que pueden estar enfermas y también endemoniadas, y por eso, como dijo Ani, se esconde en la enfermedad. Entonces le atienden una cosa y no le atienden la otra. Le atienden la médica, pero los demonios siguen ahí acomodados y ocultos. Por eso se llama mucho ocultismo.
Entonces tenemos que pedirle al Señor sabiduría y discernimiento. El que tiene discernimiento conoce los demonios de lejos, cuanto más de cerca. Al gimnasio que yo asisto, asiste un señor como de 50 años. Y ese hombre llega endemoniado muchas veces que él grita como si estuviera solo en una montaña. Grita y hace musaraña y cosas y la gente dice, loco. Y yo lo reprendo. Hermano, la gloria es para Dios porque cuando lo reprendo calladita, yo no lo reprendo en voz alta, pero le paso por el lado y lo reprendo, se tranquiliza. Eso me ha confirmado más que demonio, no es ninguna esquizofrenia ni ninguna locura. Así es que, hermana, yo no sé, yo creo que ya está contestada por lo que hemos hablado, pero hay que pedirle la sabiduría al Señor y orar también, porque el Señor en la oración revela. Amén. Mire la otra manera como ellos se infiltran en nosotros. Él dice ahí donde estamos leyendo, hasta abajo en hebreo, bueno, después de que dice que no dejando de congregarnos, dice, recuerde que el enemigo infiltra en nuestra mente pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y como muchos hombres de Dios podemos pensar que Dios nos ha abandonado, que no valemos nada, buscamos aún la misma muerte, ¿verdad? Bueno, es muy común decir a veces, ¿verdad? Ojalá me muriera o ojalá me pasara esto, ¿verdad? Pero esos son pensamientos, ¿verdad? Amén. Son pensamientos, ¿verdad? Que a veces nosotros a veces decimos por alguna situación que estamos pasando, pero eso es cuando hemos apartado un poquito la mirada del Señor. Dice, poco sabemos del origen de los espíritus inmundos o demonios. Lo único que se indica de manera muy figurada es la caída del diablo, ¿verdad? Como el estudio que estuvimos viendo tiempo atrás, la manera como el diablo descendió al cielo, descendió del cielo a la tierra. Eso quizás sea la única referencia del origen de estos agentes de Satanás, ya que la teoría de que los demonios fueron seres preadámicos no se puede probar bíblicamente. ¿Cuántos han escuchado esto, verdad? En el internet, en cosas así de que antes de Adán y Eva existió. Por eso hay que investigar la palabra. Sin embargo, no hay nada científicamente o verdad que pueda probarlo que sí realmente fue cierto que antes de Adán existió otra civilización. Dice, en la Biblia abundan narraciones de casos de endemoniados. Los más dichosos de ellos fueron los que el Señor liberó personalmente por medio de sus enviados, dice Gadareno. Existen muchos casos, hermanos, por los cuales nosotros podemos agarrar mucha referencia de lo que estamos diciendo. Pero en este caso, ¿verdad? Estamos viendo la manera como ellos operan en la vida del ser humano. Dice más abajo, dice, no solo el aspecto espiritual, sino también el físico es alterado por la presencia de los demonios. Este hombre no vestía ropa y vivía en los sepulcros, vivía en una época en querer exhibir el cuerpo, despojarse de la ropa, se considera una actitud liberal. El aislarse, hermanos, como lo vemos hoy en día, que los monasterios, que dice la gente, me voy a ir a retirar un rato para el desierto y allá voy a hacer esto, o esos profetas como Mahoma, ¿verdad?, que se iban a las cuevas, eso no es bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Por eso de las cosas esas de la gente que se aísla en un solo lado, ¿verdad? Es el diablo, hermano, el que los pone en esos lugares, porque el Señor nos ha dado una misión a cada uno de nosotros. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar a la persona que no conoce a Dios? ¿Dónde nosotros vamos a encontrar, verdad, a las almas perdidas? Va a ser entre el grupo, va a ser en el trabajo, va a ser en la calle, va a ser en cualquier otro sitio, ¿verdad? Pero jamás, hermano, vamos a cumplir la misión del Señor si vamos y nos encerramos en lugares como los monjes locos. Gloria a Dios. Hermano pastor. Sí, esto solamente para corregir, si es bíblico el aislarse, pero guiado por el Espíritu. Por ejemplo, en la Biblia nos habla acerca de que el Espíritu lo llevó al desierto a cierta gente para prepararlos
en ese cierto momento, pero el que trata de hacer algo por su propia cuenta, lo que va a hacer es guiado no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu demoníaco, para aislarlo para poder comerse. Eso es lo que hace el león en la selva, aísla al más débil, al más pequeño, y una vez que lo ha aislado, entonces lo ataquen y lo comen y se lo comen. Eso es lo que anda Satanás haciendo. Y lo otro, desde hace rato decía que un cristiano no puede ser poseído, porque un cristiano, una persona que se llama cristiana, una persona que ha conocido al Señor, que ha tenido un encuentro con Jesús, no puede ser poseído por ningún espíritu inmundo, mientras que sí puede ser manipulado, porque si le abramos la puerta para que alguien nos comience a susurrar al oído algo, aunque hayamos conocido ya al Señor, y le damos cabida a eso, entonces estamos siendo manipulados por eso. De ahora, este tema se trata acerca de cuando el Señor libera espíritus, pero en el caso de la hermana también se dan casos en los que el Señor, como en Mateo capítulo 4, versículo 23 creo, donde el Señor sana, dice que el Señor andaba por las ciudades orando por los enfermos, y dice, versículo 23, y Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. O sea, no solamente atacaba a los espíritus, sino también andaba sanando, porque existe la enfermedad y las dolencias reales de la gente, aparte de los espíritus. O sea, el Señor sanaba y también liberaba espíritus. A la mujer con el flujo de sangre, el Señor no reprendió ningún demonio, el Señor la salvó y la sanó. Y se ven muchos otros casos donde el Señor sí sana, porque ahí existe la enfermedad del cuerpo. El cuerpo estamos muriendo todos los días. Nuestros órganos, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está muriendo diariamente. Y llega el momento en que una parte de nuestro ser colapsa más que otra. Y ahí es cuando el Señor opera y hace milagros en regenerar esa parte de nuestro cuerpo. Pero no siempre es enfermedad y no siempre son demonios. Por eso es muy importante lo que decía el maestro y la hermana Silvia acerca del discernimiento. Tenemos que estar en el espíritu para poder conocer las cosas del espíritu, porque los que están en el espíritu conocen las cosas del espíritu, para los que están en la carne solamente las cosas de la carne conocen, y a eso es lo importante. La otra característica de manifestación de los demonios, ¿verdad? Es cuando dice aquí que este personaje o este endemoniado dice que se desnudaba, o sea, andaba corriendo por las calles desnudo. Dice, vivimos en una época en querer exhibir el cuerpo, despojarse de la ropa, se considera una actitud liberal, y eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Con estas marchas o estas manifestaciones que están haciendo los gays, ¿verdad? Digo yo, a veces tendrá alguna razón o algún motivo de llegar hasta el extremo de quitarse la ropa para reclamar sus derechos, ¿verdad? Que es lo que ellos están buscando. Claro que no, pero como están siendo influenciados por Satanás, ¿verdad? Es el que los lleva a cometer estos actos. Porque imagínense, tanto que reclaman cosas, pero ¿qué ejemplo le están dando a los chiquitos, verdad? Porque ellos se quitan toda la ropa y los chiquitos también ahí viendo esas cosas. Y entonces ahí vemos que no tiene nada que ver una cosa con otra, sino que lo único que el diablo quiere, ¿verdad?, es manipular, usar a las gentes. De igual manera, una persona cristiana no puede andar, por eso una persona cristiana no puede andar sin ropa, ¿verdad? Porque el Señor dice que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? Dice que el Señor mató animales y los cubrió con pieles. Y no solamente, hermanos, cuando estemos en el grupo, sino que cuando estemos solos también, recordando siempre que la presencia del Señor está en todos lados. Y si de algo se escondía Adán y Eva, era de la presencia del Señor. Dice, ¿por qué? Porque estaban desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Y entonces ahí empieza una plática, ¿verdad?, entre ellos. Entonces, hermanos, también otro caso, ¿verdad?, que podíamos traer aquí es que aprendamos a ser pudorentes, no solamente con otra gente, sino también en nuestro hogar, ¿verdad? No nos exhibamos. El Señor reprendió en una ocasión
a un hijo de, creo que de Abraham, ¿verdad? Porque lo vio desnudo. Entonces, y mucha gente va y busca estos lugares, ¿verdad? No, vamos a la playa, ¿verdad? Vamos a ver qué vemos ahí. Hermanos, son cosas que si el Señor lo manda, si en algún momento llegáramos a encontrar o ver algo así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No mirarlo, taparnos los ojos, salir de ahí, ¿verdad? Porque esto lo usa el demonio, ¿verdad? Para atraer, para seducir. Esto lo usa el diablo y como él tiene también su gente, él tiene también sus siervos, ¿verdad? Que se prestan para estas cosas, para que para nosotros sean normales, como hijos de Dios lo veamos normales. Mas sin embargo, el que nos manda a hacer eso, hermano, a exhibirse, son los demonios, ¿verdad? Por eso dice aquí que esta persona corría por los sepulcros sin ropa. Entonces dice, miren, vivimos en una época en que querer exhibir el cuerpo, despojarse de la ropa, se considera una actitud liberal y de avanzada, mire, o sea, los que todavía no lo hacen es porque todavía están en la ignorancia, según lo que ellos piensan. Dice, pero no es otra cosa sino influencia satánica, tanto en hombres como en mujeres, y promoviendo el incremento de la lujuria y la perversión. Entonces, hermanos, todas estas cosas que nos encontremos, ¿verdad? De desnudez, nos damos cuenta que son influenciados por el mismo diablo. Dice el número, era como una fiera, hablando del endemoniado, era como una fiera indomable. La violencia satánica que se manifiesta en un poseído destroza la vida de su víctima y atenta contra los demás. Y esto lo podemos ver claramente cuando una persona está enojada, no entiende razones, ¿verdad? Cuando una persona está celosa, es controlado por esos celos. Cuando una persona está padeciendo algún tipo, ¿verdad?, de alteración en su mente, que ya no lo puede controlar, ¿verdad? Eso nos está enseñando, lo que nos dice acá, que está siendo controlado por un demonio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros los hombres, ¿verdad?, cuando maltratamos, golpeamos y discriminamos a una mujer, eso quiere decir, hermanos, que estamos siendo atacados, ¿verdad?, por estas fuerzas del mal, por estos demonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo siempre ha odiado a la mujer, ¿verdad? Su objetivo del diablo siempre va a ser más la mujer. ¿Por qué? Porque a través de la mujer el Señor iba a traer al Salvador del mundo, ¿verdad? Y entre los hombres, por más que hablemos y digamos, hablemos de la mujer, siempre debemos de pensar que venimos de una mujer, ¿verdad? Entonces esa es la razón, por eso el diablo trata siempre de mantener, de humillar, de tener ahí la mujer, como lo vemos allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Y todas estas cosas no es más, hermanos, que influencia del mismo demonio. ¿Por qué? Porque el Señor nos da ejemplos, el Señor nos da enseñanzas, ¿verdad? Aquí en la palabra del Señor, cómo debe de ser la relación. Sí, y yo creo que cabe aclarar, la condición del gadareno ya era extrema, estaba siendo completamente dominado, sus emociones y sus movimientos. Habla la Biblia también de otro ejemplo, que era el padre que llevó a su hijo a Jesús, porque él decía que cuando el demonio se manifestaba en el muchacho, hacía que el muchacho cayera en el fuego o trataba de ahogarlo, creo que decía también. Eso es una cosa. Ahora, Dios, cuando Caín mató a Abel, él lo hizo a él responsable de la muerte de ese muchacho. Caín se llenó de envidia, se llenó de coraje, y eso no fue a lo mejor una acción que él premeditó, a lo mejor fue un acto de coraje del momento, que Satanás sí influencia nuestra mente para hacerte enojar o llevarte a ese nivel, pero no como la clase de la semana pasada, él no te lleva a agarrar el cuchillo eso ya es una decisión que tú has tomado en tu conciencia. Es decir, no podemos entonces decir que Satanás ha tomado el control de mis emociones, porque entonces yo digo, pues entonces yo no soy culpable de lo que estoy haciendo.
¿me entienden? En ese sentido, tenemos que tomar responsabilidad. Si Satanás influencia, como influenció a Pedro, y actuó basado a lo mejor en los pensamientos que puso Satanás en su mente. Pero está en nosotros en tomar la decisión de qué vamos a hacer con ese pensamiento que ha influenciado Satanás. Porque si no, entonces vamos a decir, bueno, yo no tengo la culpa de lo que hace. Sí. Me gustaba mucho la manera como expliqué en la clase pasada, cómo Pedro se dejó influenciar por Satanás, ¿verdad? Cuando le dice al maestro, maestro, no vayas, no pases por ahí para que no te, como, si sabes que te van a matar, ¿para qué vas a ir? ¿Verdad? Entonces, el Señor, que había tenido un encuentro con Satanás al principio, ¿verdad? Como el diablo quería darle órdenes a él, el Señor rápidamente se dio cuenta que era Satanás el que le estaba hablando. Entonces, no era Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, como decía la clase, Pedro como discípulo tenía que ponerse atrás del maestro, no adelante. ¿Quién era Pedro para que le diera órdenes a Jesús? Más sin embargo, ¿verdad? El diablo, usando ese vaso más frágil o más cerquita del Señor, trató de manipularlo para que de tal cosa no aconteciera, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabía más? ¿Pedro o Jesús, verdad? Obviamente Jesús, ¿verdad? Pero Pedro, pues, tratando según él de hacer un bien, mas sin embargo, su trabajo de Pedro era permanecer atrás del maestro, de su maestro como discípulo. Pastor. Bueno, el que decía la hermana Ani, Satanás no puede obligarnos a nosotros a hacer algo que no queramos hacer, pero Satanás es el padre de mentira. Él va a tratar de manipularnos y darnos ideas, y las salas operaciones de Satanás, siempre lo hemos dicho, de la mente. Él va a tratar de meterse en nuestra mente, y todos nuestros hechos, eso es una ley, nuestros hechos son basados en una serie de pensamientos premeditados. O sea, hemos estado pensando en eso y quizás hemos reprendido al diablo y se ha ido de nosotros, pero otra vez ha venido y le hemos dado albergue en nuestra mente a ese pensamiento. Quizás con estos dos hermanos, ya Satanás había estado trabajando en la mente de él, y cuando sucedió fue un acto de repente, lo agarró, pero quizás ya había pensado en esto, porque Satanás, como Satanás opera, él no te puede agarrar la mano, pero sí puede, ya cuando se junta una serie de pensamientos en nuestra mente y le damos cabida, ahí es donde Satanás se obra. Entonces tenemos toda la intención de hacerlo. A lo que yo me refiero es como el ejemplo que da la palabra del muchacho. El muchacho no tenía control de su ser. Era como cuando una persona tiene ataque de epilepsia, que no tiene control de lo que está pasando. Dice la palabra que cuando el demonio se le manifestaba, agarraba al muchacho y lo estrellaba tratando como de matarlo. En ese sentido, sí, la persona no tiene dominio de sus actos. Ya hay una posesión completa. Ya hay una posesión. Ahí no hay control. Y es lo que yo quiero hacer diferencia. Una persona regular, sí. Y es lo que yo quiero hacer diferencia. Exacto. Entre lo que es una posesión que Satanás tiene o el demonio tiene el control de tus actos, y la otra es una influencia. Exacto. Sí, el cristiano puede ser influenciado por Satanás. Viene y te habla al oído, tú lo escuchas en tu mente. Eso es una cosa. Otra cosa es estar poseído por un demonio. Yo quería hacer la diferencia entre esas dos cosas. No. Era lo mismo, pero 20 minutos más corto. En pocas palabras, yo no puedo tratar mal a Ani todo el día y en la noche pedirle perdón para decirle, ¿sabes qué? Es que me influenció el demonio en hacerte esto, hacerte aquello, y decirte así. O sea, no puedo sacar esa excusa porque ya es algo que hay en mi corazón, que no toma el control, pero sí que está influenciado. O sea, si eso me está influenciando a tratar a mal a mi esposa, tengo que mirarme y decir, Señor, necesito de ti. De la llenura del corazón abra la boca, dice la palabra. Si nuestro corazón está lleno, o nuestra mente está llena de sentimientos negativos y agresivos en contra de Ani, entonces eso es lo que va a hablar mi boca. O sea que, pues no podemos echarle... ¿Y quién puso eso ahí? Exactamente, no podemos echarle la azúcar, porque eso es algo que viene de mí, que es algo que yo le he dado motivo, se ha minado en mi mente y... Yo he tenido muchas experiencias con espíritus, con demonios, con personas poseídas, ¿verdad? Bueno, tuve una experiencia muy cerca.
Pero, como dice Ani, hay momentos en que la persona que es paranoica, ¿verdad? Que tiembla por cualquier situación que está pasando, o hay algún caso que lo pone así, la persona pierde el control totalmente, ¿verdad? Y va y se va a un rincón y comienza a llorar y a temblar y pues